buena tarde tenga usted en este miércoles, perdón, en este martes 9 de septiembre, martes en donde, bueno, pues vamos a tener una interesante charla con usted, vamos a tener cosas interesantes que compartir, pero sobre todo, bueno, pues entrevistas y todo lo que usted sabe manejamos en esta tarde. El día de hoy aquí en La Mira, insisto, en este martes, que no se nos vaya la onda, pues invitarle a usted a que sepa lo que está ocurriendo ahorita con el asunto del huachicol, el asunto de lo que está ocurriendo con este elemento de la Marina que se suicida en momentos muy extraños. Y bueno, el involucramiento o no de Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, y eran sus sobrinitos políticos, fíjese nada más, dos, uno de ellos ya detenido y el otro todavía no, y bueno, en ese sentido hay esa pregunta que se está haciendo todo el mundo de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se permitió pues que fueran millones y millones de litros que equivalen pues a millones y millones de pesos, que es el quebranto al erario? Y bueno, pues me parece extraño porque en tiempos de Andrés Manuel se supone que no había huachicol, que ya se había terminado, y todo parece que no, todo parece indicar que no es así. También comentarle a usted, bueno, de lo que está ocurriendo aquí en la frontera. Parece que Marco Bonilla se ha destapado, como si no nos hubiéramos dado cuenta de eso, ¿verdad? Como si no lo supiéramos que se está bueno, autocandidateando para la gobernatura del estado. Y está bien, de eso se trata, no creo que haya ningún problema, no creo que debamos de ser hipócritas y estar ocultando. Ya todo el mundo sabe, en el caso de Cruz Pérez Cuellar, él también está buscando la gubernatura, la candidatura, primero por parte de su partido y después pues el triunfo, ¿no? Como lo estará buscando también la senadora Andrea Chávez, que también ella ha levantado la mano y es más que conocido el hecho de que Andrea quiere la candidatura. Lo mismo con nuestro presidente de allá de Chihuahuitas Tierras, allá de Chihuahua, y Cruz, ¿no? Y bueno, y otros más, pues también Juan Carlos Loera también lo ha expresado. Así que bueno, pues este anuncio que hiciera Marco Bonilla, pues no nos debe de sorprender, porque ya más cantada que nada estaba ese asunto. Pero bueno, pues le decía a usted, hablando de eso, ¿no? Hablando de lo que está pasando aquí en el bipartidismo y en esta tarde a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Agradecemos como siempre a nuestro director general Eliezer Pérez, a nuestro equipo, a Evelyn por supuesto, y a todo el equipo que hace posible que estemos un día más aquí en la mejor estación a través de el 100.3. Redes sociales, también estamos inmersos en esto. Oiga, pues sí, le decía a usted de esta alternancia y de esto que se está ya, fíjese nada más lo que son las cosas. Mientras que ahorita Marco Bonilla está buscando una alianza con el PRI, en los años 80s, esto era impensable, porque había un odio, un bipartidismo, que estaba nada más polarizada la sociedad entre PRI y PAN, y eso pasaba en aquellos años 80s. Mire, déjeme trasladarme hasta la Ciudad de México con nuestro gran amigo David Gerardo López Castro, quien, pues además de ser un buen amigo de este servidor, es alguien muy conocedor de lo que está ocurriendo en la política, tanto a nivel nacional como también lo que nos interesa aquí en el estado de Chihuahua. Y él tiene libros de su autoría en donde nos hace un análisis muy interesante, pero sobre todo muy actualizado y desde la óptica de ahorita, para entender el pasado y más que nada ver lo que está ocurriendo. Le decía a usted, Marco Bonilla está buscando una alianza con el PRI, un panista, algo que en los 80s era impensable. Pero para eso tenemos a David Gerardo López Castro. Mi estimado amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, por invitarme a platicar sobre estos temas. Oye, ¿quién se hubiera imaginado, no? Que en aquellos tiempos tan acalorados del ta ta ta, tará, ta, de los claxonazos, ahora se estén dando de besos y se estén, inclusive la gobernadora tiene a connotados priistas en su gabinete, David. ¿Cómo ves? Sí, sí, fíjate, es una situación difícil de entender si no nos remitimos a la historia. Y justamente en la historia tiene un papel bastante protagónico Ciudad Juárez, porque déjame decirte que Ciudad Juárez, bueno, tú lo sabes, pero nuestra audiencia que a lo mejor es joven, no lo tiene claro. Ciudad Juárez tuvo el primer gobierno municipal, el primer alcalde municipal emanado de un partido distinto al que siempre nos había gobernado durante hasta ese entonces más de 50 años. Es decir, en Ciudad Juárez se dio por primera vez la alternancia política, el bipartidismo en México. Y si me permites, José Ignacio, me gustaría aprovechar para platicar un poquito sobre una novela que acabo de publicar en donde se aborda justamente este tema. Es la novela que se llama El Acceso, 1983. Es una obra de ficción política que ya está publicada en Amazon y está disponible tanto en versión digital como impresa. David Gerardo, esta novela nos ubica en el Juárez de los 80, del 83. Estás manejando personajes verdaderos, pero con un contexto ficticio, o cómo se da la narrativa. Platícanos, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto, José Ignacio. Mira, la novela tiene como escenario central los acontecimientos históricos de Ciudad Juárez, como bien lo acabas de comentar, en el año de 1983. Ya te decía, para quienes son jóvenes, pues tienen que saber que fue en Ciudad Juárez en donde se empezó a dar esta situación. Después, años después, hubo un cambio en la primer gobernatura, que fue en Baja California, y posteriormente en nuestro estado, en el estado de Chihuahua. Pero justamente la importancia de narrar este hecho de una manera novelada tiene que ver con cómo se fue construyendo el bipartidismo en México, para no olvidar y sobre todo destacar la trascendente participación que tuvo Ciudad Juárez. Por ejemplo, yo me preguntaría ahora, ¿cómo lograr tener una libertad absoluta para narrar este hecho, tomando como premisa acontecimientos reales y a su vez, José Ignacio, muy importante, con la libertad de exponer una verdad que no necesariamente coincide con la versión de fondo de los principales protagonistas, pero que también no esté muy alejada de la percepción que llegó a tener el colectivo social de aquella época? Pues mira, yo me lo propuse y lo logré a partir de escribir una novela, que como bien dices, toma como esqueleto esto que sucedió, que en su momento son personajes reales, pero en la novela son personajes ficticios. Primero, eh, ¿qué elementos tengo para poder crear la novela? Primero, haber sido testigo real de estos hechos. Como ciudadano, si bien en aquella época yo era menor de edad, ya estaba muy inmerso en la dinámica social, puesto que entonces hacía mis pininos como reportero juvenil del noticiero radiofónico más escuchado en ese entonces. Oye, pero aparte, Gerardo, hay que reconocer que en ese entonces, tanto del PRI como del PAN, había mucho joven inmerso, había más participación de los chavos en los procesos políticos, había más conciencia social, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy, salvo tu mejor opinión. Yo siento que la efervescencia panista contagió hasta chavitos, muchos niños traen ya, son de cuna, son panistas de cuna, David. Sí, definitivamente había una efervescencia política muy, muy fuerte y en todas las edades, una situación que difícilmente se repitió en otros municipios o en otros estados y que tuvieron que pasar 17 años para que se diera un cambio a nivel nacional, pero que ese cambio a nivel nacional definitivamente tuvo sus raíces en estos cambios que estamos narrando ahorita. Por supuesto, completamente de acuerdo contigo que había una efervescencia política muy fuerte. Y fíjate, decía, durante aquella época había una censura también bastante fuerte para los partidos políticos de oposición. Sí. En la radio, en los periódicos, era prácticamente imposible que les abrieran espacio. Bueno, en aquella época el programa de radio más escuchado de entonces, que se transmitía de 9 a 12 de la noche,
les abrió las puertas y les dio la oportunidad de expresarse. Esta situación, por supuesto, que contribuyó para que pues la población se diera cuenta que había una opción distinta a la del partido oficial. Entonces, te decía, en aquella época yo tuve oportunidad de platicar, de trabajar, hacer mis primeros pininos como reportero y trabajando justamente en este noticiero, que es Noticieros Enfoque de aquella época, del periodista Fermín Robledo. Les abrió la puerta, esto les dio la oportunidad de que fueran escuchados y, entre otras cosas, les dio la oportunidad de llegar a la presidencia municipal. Oye, David Gerardo, ¿no tuvo represalias políticas nuestro gran y admiradísimo don Fermín Robledo, mejor conocido? Bueno, su nombre es Rafael López, ¿verdad? Pero él se firmaba pues como Fermín Robledo. Sí. ¿Tuvo problemas en ese entonces? Siempre los tuvo, pero siempre los pudo sortear. En varias ocasiones tuvo que cambiar de estación de radio, Okay. lo corrían, se iba a otra estación, pero fíjate que había una situación muy importante que le daba la oportunidad de tener esa libertad. Él normalmente compraba el espacio radiofónico, Okay. no era empleado de la estación, entonces compraba su espacio de 9 a 12 y ya digamos que eso le daba mucha libertad editorial. Entonces, volviendo al contexto de la novela, una vez que ya me decidí a escribir en serio la novela, lo que hice fue una labor de investigación bastante profunda. Estuve buscando los testimonios de aquella época, entrevistas, artículos de opinión, documentales, entrevistas a los principales protagonistas, además de revisar estudios bastante serios. Mira, por ejemplo, no sé si tú sabías o el público lo identifica, pero hay una persona de nombre Gerardo Ordóñez Barba que en su momento hizo su tesis para la titulación de la maestría con el tema justamente de la administración pública de Ciudad Juárez de los años de 1980 a 1989. Todo esto me dio la oportunidad de revisar la historia, de contextualizarlo, de ubicar exactamente cuál era la percepción social de ese cambio que se dio en aquel entonces, y con todo esto me permití construir en medio de esta trama personajes ficticios, como lo comentaste, José Ignacio, y colocarle a estos personajes en situaciones que también ameritan prestar atención, como por ejemplo hay temas secundarios como la depresión, el suicidio, darles una serie de razones por las cuales estos personajes pudieran cuestionar al poder, y no solo eso, que pudieran hacerlo con razones justificadas desde una perspectiva crítica, que en su momento pudieran confrontar a los principales actores políticos de la época para cuestionarlos en cuanto a el cambio que se propuso, qué se logró, quiénes realmente se beneficiaron de ese cambio y qué se hizo con aquella situación de aquella época. Claro. Oye, me están preguntando, y gracias a la gente por estarse comunicando a través de la red social, ¿dónde se puede encontrar este trabajo, esta investigación, este libro? Y sobre todo, ¿habrá alguna presentación aquí en esta frontera? ¿Y dónde lo has presentado? Si es que ya se presentó, perdón. Sí, gracias por la pregunta. El libro está disponible en Amazon, está en la versión digital y versión impresa. Esto está a partir del mes pasado, está como muy calientito, fue apenas el 20 de agosto que se publicó. Estoy trabajando ahorita para ver cómo podemos hacerle para presentarlo en diferentes medios. El tuyo es uno de los primeros y te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias por haber tener esa distinción, mi estimado. Sí, es una novela que vale mucho la pena revisar por todo esto que te comento. Digo, obviamente he escuchado a escritores renombrados que coinciden en señalar que una vez que la novela se publica, pues ya no es del autor, ya es de quien la lee, y el que la lee tiene toda la libertad para poder opinar en cuanto a si le gustó o no le gustó, si le parece que le aportó algo. Y bueno, pues estamos en ese proceso. Fíjate que a propósito de lo que comentas,
pues me encantaría en algún momento ir a Ciudad Juárez a presentarlo. Yo vivo en la Ciudad de México desde hace 25 años y sería una excelente oportunidad para Claro, reencontrarme con amigos de entonces. claro, y para nosotros sería un honor que aquí en Ciudad Juárez también se exponga este material, porque obviamente pues es originado precisamente en estas tierras. David Gerardo, algo más que nos quieras compartir en esta tarde, que espero sea la primera de muchas ocasiones en las cuales podamos tener contacto contigo para abordar después tu segunda trabajo, el acceso, donde se gestó el primer bipartidismo en México, y esta otra que tienes ya, y sobre todo pues para que nos sigas dando tu visión de lo que está ocurriendo, sobre todo desde la capital del país, de esto que está ocurriendo, de que estamos viendo un cambio muy interesante en la geopolítica en estos momentos, David. Sí, claro. Mira, pues me gustaría a manera de conclusión decirles que si buscan en Amazon el libro, van a ver en la portada que aparece el título del libro, que es El Acceso 1983, y en la imagen los logos de los partidos principales que contendieron en aquella época, que fueron el PRI y el PAN. Lo que busco al poner así textualmente los nombres de los partidos es que se consiga hacer una serie de espejismo, que la gente se sienta atraída, el lector se sienta atraído por revisar el contexto, la lectura del libro. Los nombres reales en realidad invitan al lector pues a entrar al mundo de la novela. Ya en la novela es el espejo, el nombre de los partidos, que los distorsiona para poder revelar verdades más hondas. Los invito a que lo lean. Bien, pues te deseamos una excelente tarde, saludos hasta la Ciudad de México, y sobre todo pues muchas gracias por tener a esta frontera en mente, y haber escrito un material que sin duda para los investigadores y para periodistas y el público en general, sin duda es una parte importante para estudiar. Gracias, mi estimado amigo, y desde Ciudad Juárez, desde la frontera, te mandamos un afectuoso abrazo y nuestra admiración. Gracias. Gracias, al contrario, un abrazo fuerte. Gracias a David Gerardo López Castro, y gracias a usted, amigo o amiga, por seguir con nosotros. Le comento que seguimos también pues conociendo lo que está ocurriendo en estos momentos y buscando más información de lo que está ocurriendo en cuanto al tema del huachicol, y ver, bueno, pues las consecuencias de todo esto, porque es un golpe muy fuerte al erario, y sobre todo las consecuencias necesitamos ver, ¿no? Y sobre todo cuál es la relación de nuestro buen amigo Marco Rubio, su visita a México, y lo que pasó con las detenciones del huachicol, ¿no? Qué extraño, ¿no? Que acabándose de ir el secretario de Estado norteamericano, ¡pum!, de repente se hacen esas importantes detenciones. Pero tenemos a Isaac Alonso, que está en la línea. Isaac Alonso, me da mucho gusto saludar. Buenas tardes. Isaac Alonso, buenas tardes. Ignacio, gracias por la llamada y saludos a todo tu auditorio. Oye, pues están pasando cosas muy, muy, de la última vez que platicamos, mi estimado, a este momento, es como si fuera una novela, y ha ido evolucionando, y cada capítulo se pone más interesante, y en ocasiones trágico, como lo que está ocurriendo con el presunto suicidio de un oficial de la Marina en medio del contexto de las detenciones del huachicol, algo que supuestamente, Isaac, algo que ya no existía en nuestro país. ¿Qué pasó? A ver, explícame, porque no sé qué parte del episodio. Yo creo que cuando me levanté al baño a comprar palomitas, algo me perdí, porque ya no entiendo. A ver, por favor, Isaac. Sí, bueno, definitivamente lo que hoy estamos viviendo en México es una crisis de violencia, una crisis de inseguridad. Quienes tienen que dar una respuesta son las autoridades competentes, los tomadores de decisiones, el Estado mexicano. Sin embargo, desde la sociedad civil estamos indignados frente a esta situación, y sabemos que México, en este país las cosas no van bien. Estamos en una encrucijada en el camino del Y entre
el camino de la guerra y el camino de la paz, entre el camino a la izquierda y la derecha, y hoy más que nunca es fundamental que desde la sociedad civil exijamos que haya un respeto al derecho a la vida de todas las personas, incluyendo a los oficiales, a los servidores públicos, pero también la vida de las mujeres, la vida de los bebés que están en gestación. Todas las vidas son valiosas y es momento de que restauremos el orden y la paz en la República Mexicana. Así es. Oye, y ha habido algunos asesinatos, mira, todavía ya pasan los meses y no ocurre nada con la investigación de la gente cercanísima a Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino. Oye, ya son algunos asesinatos que nos quedamos pensando, pues no quedan diferentes, Isaac. Sí, definitivamente es increíble cómo incluso personas que son cercanas, ¿no? Como en el caso de los que estaban cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por supuesto, y eso que se movilizó Guardia Nacional, Marina, todos los elementos de la policía de la Ciudad de México, y después de varios meses, bueno, ya atraparon a unas personas, pero así como el caso de estos exfuncionarios que en paz descansen, hay muchas mexicanas y mexicanos que han desaparecido. Sabemos que en México, desafortunadamente, la desaparición de personas es una lamentable y triste realidad. Y este es el momento en el que los ciudadanos tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer para detener esta desaparición de personas, la trata de niños, la trata de mujeres, la violencia que viven todos los días miles de familias mexicanas. Esto es inaceptable. No podemos continuar de esta manera. México requiere cambiar de rumbo. México merece recuperar la paz. Los mexicanos merecemos vivir en seguridad. Entonces, por eso es importante que saquemos a Morena del gobierno, porque no están haciendo las cosas bien. Salieron peores de los anteriores. Oye, pero sin embargo, ¿qué está pasando con la oposición? Vemos también a una oposición desarticulada, vemos que ya es la ciudadanía la que se está empezando pues a buscar organizarse, buscar crear grupos, porque los partidos políticos ya le quedaron a deber mucho a la ciudadanía, y yo creo que es ahorita la ciudadanía la que se tiene que organizar. ¿Qué está pasando con Resistencia? Platícame. Claro, estimado Ignacio, mira, la Resistencia somos todos los mexicanos que queremos evitar que nos vayamos hacia el socialismo del siglo XXI con estas ideas castrochavistas que promueven los militantes de Morena, que además recordemos que actualmente pues México está financiando, por ejemplo, la televisora de Nicolás Maduro, de los mismos recursos e impuestos que pagamos los mexicanos. El gobierno de la 4T ha decidido financiar la propaganda socialista de Nicolás Maduro en Venezuela, y también pues apoyando a médicos cubanos, cuando en México hay muchísimo talento de enfermeras, de enfermeros, de médicos, de personal que podría perfectamente estar desempeñando esos roles en vez de los médicos cubanos. Claro. Claramente el gobierno de la Cuarta Transformación han demostrado una gran simpatía hacia estos narcopolíticos, tanto de Cuba como de Venezuela, y bueno, ni se mencione a López Obrador, ¿no? También vinculado con ciertos cárteles del crimen organizado, igual su primo Adán Augusto, que es líder de la Barredora y que ahora está ahí en el Senado de la República y con total impunidad. Cuando en realidad en México hay una gran carencia, por ejemplo, de medicamentos en los hospitales, hay una gran carencia también de insumos para ayudar a los niños con cáncer, cuando tenemos un gran reto para mejorar la educación, para tapar los baches de las calles, para que la policía realmente sea aliada de los ciudadanos y defienda los intereses de los ciudadanos y que no sean otros extorsionadores más. O sea, en México hay muchísima tarea, tenemos mucho trabajo que hacer, y claro que el papel de los ciudadanos es importante, pero no es suficiente, porque hoy el Estado, el sistema político electoral está diseñado para los partidos políticos. Entonces sí es necesario que haya más personas, mujeres y hombres valientes, comprometidos con México, comprometidos con el futuro de nuestra nación, que
que estén dispuestos a participar, a alzar la mano, a involucrarse. Y pues sí, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que participar en política, comenzando desde nuestra localidad, desde nuestro estado, desde nuestro municipio, desde nuestra colonia. No podemos dejar nuestro futuro en manos de políticos ineptos y políticos corruptos. Es momento de recuperar pues lo que nos corresponde como ciudadanos, y por eso es importante que nos involucremos, participemos y que apoyemos también a aquellas personas que valientemente han decidido involucrarse. Por ejemplo, la senadora Lili Telles, ¿no? Que ella pues es una de algunas figuras de oposición. Sabemos que la oposición en México pues puede ser muy criticada desde muchas aristas, pero también hay muy buenos elementos, y pues así como la senadora Lili Telles, se requieren más personas que estén dispuestas a alzar la voz para desafiar a la mentira y al mentiroso. Bien, Isaac, nos manda un saludo el ingeniero Alberto Ruiz, a quien agradezco la posibilidad de tenerte aquí en el programa. Nos ayuda con la coordinación de estas charlas y dice, manda saludos a esta estación y a este servidor, y comenta que son tiempos inéditos en la política con la búsqueda de la permanencia de vivir de la misma. Dice, necesitamos un verdadero cambio con la juventud y que la ciudadanía despierte. Sí, efectivamente necesitan que se pongan las pilas. ¿Algo más que nos quieras compartir en esta tarde? Y sobre todo, como siempre, mi estimado, agradecido con tu participación, agradecido con la posibilidad de tener una voz, una visión desde el centro del país, aquí en el norte de México. Adelante, Isaac. Sí, creo que, no sé si perdimos la comunicación con... Sí, muchas gracias, adelante. Ignacio. Gracias a ti, gracias a tu auditorio por la oportunidad. Mi mensaje sería, hay que involucrarnos, hay que vencer la apatía, vencer la indiferencia y vencer el miedo a opinar y a involucrarnos en los asuntos públicos. Hoy los ciudadanos tenemos un poder que otras generaciones quizá no tenían, y me refiero al acceso a internet y redes sociales. Esto también, uno puede convertirse en su propio medio de comunicación y podemos marcar la diferencia. Podemos hacer que México recupere la grandeza que nos ha caracterizado, esa resiliencia que a la sociedad mexicana nos marca, y hay que recuperar el espíritu de fraternidad, ese espíritu de fraternidad que se despertó después de los sismos del 19 de septiembre, en donde entre todos los mexicanos nos apoyamos sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra religión. En momentos de emergencia nacional, los mexicanos podemos ser muy unidos, pero hoy México no está en un terremoto, no está frente a esta situación de desastre natural, pero sí hay otro tipo de emergencias sanitarias, de salud, de educación, de moralidad en la política, y hoy más que nunca también tenemos que seguir trabajando. Este es el momento de ayudar, ese sería mi mensaje. Hay que ayudar a México porque México nos necesita, y si cada mexicano diera lo mejor de sí, si pusiéramos nuestros talentos a la disposición de la sociedad, si cada uno de nosotros buscara ser la mejor versión de sí mismo, estoy seguro de que México se cambiaría inmediata y que podíamos restaurar la paz, la prosperidad y esa en esta nación. Coincido contigo al 100, mi estimado Isaac, y sobre todo que da gusto ver la claridad en el mensaje de nuestro amigo Isaac Alonso. Isaac, te mandamos un saludo y te agradecemos tu participación en esta tarde desde la mejor frontera de México, El Paso, Las Cruces, y hasta el centro del país. Muchas gracias, Isaac. Gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Isaac Alonso y gracias al ingeniero Alberto Ruiz, que estaba también en sintonía con nosotros. Gracias a ustedes, estimados amigos. Y bueno, sí, ¿verdad? El día de mañana estaremos platicando con don José Luis Hernández Caudillo. Fíjese que ya se dio a conocer pues quienes pudieran ser el cronista. Mañana le tendré toda la información de la nueva persona que estaría pues siendo la nueva cronista. Recordemos que fallece Cecilia Esther Castañeda, colaboradora de este programa por mucho tiempo,
Y bueno, pues la verdad es que se requiere un perfil apropiado para los trabajos de ser un cronista, sobre todo que conocer bien la ciudad, conocer la historia de las calles de Ciudad Juárez, de sus edificios, de los hechos que acontecieron. Y bueno, le quiero comentar que don José Luis Hernández Caudillo se inscribió, quería participar, no logró llegar a las, dijéramos, a las semifinales. Sin embargo, yo considero que don José Luis sí es un cronista, aunque no tenga el nombramiento oficial. Para mucha gente, incluido su servidor, para nosotros es nuestro cronista por la cantidad de información que tiene, por su necesidad de comunicar, de difundir la historia, y la verdad, con o sin nombramiento, para nosotros don José Luis es un elemento clave, por eso le decimos el hombre clave, es un hombre clave en la historia de Ciudad Juárez. Gracias por pagar a tiempo, que tenga un excelente día. Y aquí está la ganadora del sorteo de la J+. ¿Cómo se siente, ganadora? Está usted haciendo historia, pagó a tiempo y ganó en grande. Y tú también puedes ganar. Sí, puedes ganar premios como 6 motocicletas, 30 pantallas, 30 smartphones y 2 automóviles. Los sorteos son 25 de julio, 26 de septiembre, 28 de noviembre y el gran sorteo final 26 de diciembre. Consulta las bases completas en www.jmasjuarez.gov.mx. Señores, pásela bien. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuerde que el 14 tiene usted una carrera muy importante de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Gracias también a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a la Junta Central de Aguas y Saneamiento. Pásela bien, buenas tardes y buen provecho.